En la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en la Cátedra de Teoría Procesal y Constitucional, impartida por el doctor Jonathan Emanuel Parra Villacir, nuestro grupo es el número 12, conformado por las abogadas Priscila Ferrindomo, María Lourdes Intriago, Denise Velázquez Ochoa y quien les habla, Betty Moreno Arteaga. En el presente video analizaremos la sentencia número 165-19-JP/21, especificando los sujetos procesales, hechos relevantes, principios procesales aplicados, sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa, resolución emitida por la Corte Constitucional y análisis constitucional. La identificación concreta de los sujetos procesales dentro de la sentencia número 165-19-JP/21 son los siguientes. Accionante Berta Esperanza Revelo Erazo. Accionados Registro Civil, Identificación y Cedulación de la Provincia del Napo y Procuraduría General del Estado. Como hechos relevantes de la sentencia mencionaré lo siguiente. Primero, el día 24 de marzo del 2006, la señora Berta Revelo Erazo sufrió un accidente de tránsito en el sector Los Guacamayo, Cantón Archidona, provincia del Napo, accidente al que sobrevivió la señora Revelo Erazo, sin embargo, como producto del mismo perdió la memoria. Segundo, el señor Roberto Manuel Carrión Revelo, hijo de doña Berta Revelo, inició un proceso de muerte presunta ante el juzgado primero de lo civil del Napo, cuyo número de causa es 15-301-2007-0094, en donde se dictó sentencia el 29 de junio del 2007, declarando la muerte presunta de Berta Esperanza Revelo Erazo. Se concedió la posesión definitiva de sus bienes a sus herederos y dispuso que una vez ejecutoriada la sentencia, con fecha 16 de julio del 2007, el registro civil inscribiera la defunción en el tomo 1, página 65, ante 65 del TENA, provincia del Napo. Tercero, el 19 de febrero del 2018, doña Berta Revelo, patrocinada por la Defensoría Pública, solicitó al registro civil que realice una investigación a sus huellas digitales. El 23 de febrero del 2018 se remite informe técnico 1843 Revelo Erazo, en el que se concluyó que las huellas constantes en la tarjeta de alquilares a nombre de Berta Revelo Erazo del año 1976 y las huellas tomadas mediante enrolamiento el 22 de febrero del 2018 se determina que pertenecen a la misma y única persona. Cuarta, mediante escrito el 22 de marzo del 2018 dentro del juicio 15-301-2007-0094, la señora Revelo Erazo, con base al informe técnico 1843, requirió la anulación de su acta de defunción, la rehabilitación de su partida de nacimiento y de su número de identificación, así como la emisión de la cédula en el registro civil. Sin embargo, el juez de la causa, mediante providencia del 12 de abril del 2018, negó su petición y dispone que el proceso pase al archivo. Quinto, el 23 de julio del 2018, mediante oficio número DIGER-CZ-92018-8800-O, el coordinador zonal del registro civil negó la solicitud de anulación del acta de defunción de la señora Revelo Erazo Berta Esperanza, presentada por la interesada, dejando a salvo la acción judicial correspondiente. El 21 de diciembre del 2018, el registro civil emite una cédula de identidad a la señora Berta Revelo con vigencia de 10 años. Sexto, posterior a la acción de protección, la señora Revelo Erazo inició 3 procesos de nulidad de sentencia, impugnando el fallo que declaró su muerte presunta, dictada el 29 de junio del 2007, por el juez del juzgado primero de lo civil del Napo, de los cuales el primero se archivó, el segundo se inadmitió, a diferencia del tercer proceso número 15-951-2019-01156, iniciado el 18 de diciembre del 2019 y resuelto en sentencia el 17 de febrero del 2020, la mencionada sentencia en su parte pertinente señala que acepta la demanda y se dispone la revocatoria de la posesión definitiva dictada en la sentencia de fecha 29 de junio del 2007 dentro de la causa 15-301-2007-0094. Mi nombre es María Lourdes Intriago y les voy a hablar sobre los principios procesales aplicados en la sentencia 165-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, cuyo juez ponente es el doctor Ali Lozada Prado. Se mencionaron los siguientes principios. El principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución. La Corte indica, por lo tanto, no existe una vulneración del derecho de legalidad del accionante, puesto que de conformidad con el principio de legalidad, al haberse realizado la inscripción por una orden judicial, el registro civil se encontraba imposibilitado de anular la mencionada inscripción mediante un acto administrativo, pues esta entidad
entidad no tiene competencia para dejar sin efecto decisiones judiciales ejecutoriadas. El principio de subsidiariedad, artículo 4, numeral 12 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. La Corte manifestó, es decir, la jurisdicción ordinaria constituye un mecanismo capital de protección de derechos y en los casos que la Constitución, la ley y la jurisprudencia así lo establezcan, se deberá preferir la vía ordinaria antes que la constitucional, considerando además el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional. Inclusive, como se mencionó en el párrafo 20 supra, la obligación de los jueces y juezas de la jurisdicción constitucional de realizar un ejercicio profundo sobre la vulneración alegada, previo a determinar que existe otra vía adecuada y eficaz, no es absoluto. El principio iura nubicuria, artículo 4, numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. La Corte estableció, más bien, lo que los referidos cargos alegan en el fondo es una eventual vulneración al derecho al acceder a bienes y servicios públicos de calidad, por lo que en aplicación al principio iura nobicurias, previsto en el artículo 4.13 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, que permite al órgano jurisdiccional aplicar una norma distinta a la invocada por las partes, se plantea este tercer problema jurídico, el oficio número de INGERCIC-CZ9-218-8800-O, vulneró el derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad de la señora Revelo, porque constaría en el registro civil como fallecida, aun cuando ellos certificaron su identidad. El principio de inmediación y el principio de celeridad establecidos en el artículo 75 de la Constitución. Con respecto a estos dos principios, la Corte señaló: en este sentido, los jueces comunes que conocen casos de la jurisdicción ordinaria tienen la misma obligación que los jueces de la jurisdicción constitucional, de administrar justicia y con observancia de la Constitución, de los instrumentos internacionales, de derechos humanos y de la ley. Por lo tanto, la jurisdicción ordinaria, al igual que la constitucional, busca que toda persona tenga acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Los 5 principios antes indicados fueron los que la Corte Constitucional establece en la sentencia número 165-19-JP/21, principios con los cuales informan las normas jurídicas concretas, procediendo a explicar y a posibilitar que el juez pueda desatender el precepto literal de una norma si considera que entra en contraposición con un principio relevante para el caso en concreto. Gracias. Mi nombre es Ligia Denise Velázquez Ochoa. A continuación voy a hablar sobre la sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa. La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve aceptar parcialmente la demanda de acción de protección propuesta por la señora Berta Revelo Erazo, únicamente respecto del acceso a un documento de identificación. Declarar la vulneración a los derechos a la identidad y al acceso a bienes y servicios públicos de calidad de Berta Revelo Erazo por parte del Registro Civil. Como medida de reparación se dispone, el Registro Civil debe presentar disculpas públicas a la señora Berta Revelo Erazo por no haberle otorgado un documento de identificación y por no proporcionarle un servicio público de calidad con información adecuada y veraz. El Registro Civil implementará un programa de sensibilización y capacitación a nivel nacional sobre lo establecido en la sentencia. El representante legal del Registro Civil debe informar a la Corte Constitucional sobre el diseño y elaboración del programa en un plazo máximo de 4 meses y sobre el cumplimiento integral de la medida en un plazo máximo de 8 meses. El Registro Civil, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura deben publicar la sentencia en sus portales web institucionales durante 6 meses consecutivos. Deben proporcionar evidencia de la publicación en el banner principal, en el sitio web y presentar un informe que detalle el registro de actividades relacionadas con la publicación de la sentencia. El Consejo de la Judicatura debe difundir el contenido de la sentencia a todos los jueces y juezas a través del correo institucional en un plazo máximo de 20 días. Deben justificar el cumplimiento de esta disposición documentalmente ante la Corte Constitucional dentro de los 5 días posteriores a la finalización del plazo. El Consejo de la Judicatura debe difundir el contenido de la sentencia a todos los abogados y abogadas del foro a través de los correos electrónicos registrados en su sistema informático en un plazo máximo de 20 días. Deben justificar el cumplimiento de esta disposición documentalmente ante la Corte Constitucional dentro de los 5 días posteriores a la finalización del plazo. La Defensoría Pública debe difundir el contenido de la sentencia a todos los defensores y defensores públicos a través del correo constitucional
en un plazo máximo de 20 días. Se revoca parcialmente la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y se acepta parcialmente la demanda de acción de protección presentada por la señora Berta Revelo Erazo. Se declara la vulneración del derecho de la identidad de la demandante por parte del Registro Civil, no entregarle un documento de identificación, disponer la devolución de los expedientes a los jueces de origen, notifíquese, publíquese, cúmplase, devuélvase y archívese. A continuación, hablaré sobre la resolución emitida por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emite medidas de reparación en función de haberse vulnerado el derecho a la identidad de una persona que en un momento se le habría declarado presuntamente muerta. Bajo este precepto es necesario entender, si bien en derecho existía una sentencia ejecutoriada sobre la condición del accionante, no existe por ningún motivo la posibilidad de negarle o vulnerar un derecho de la misma en función de su condición. Evidentemente cambió. La concepción lógica del derecho mira al derecho como un sistema lógico o deductivo, es decir, un conjunto que engloba tanto causas como consecuencias. Entonces no podemos mirar a todas las normas con la misma jerarquía, porque seguiríamos únicamente aquello que dicta la ley. Es aquí donde el sistema lógico del derecho debe ser ponderado a la aplicación de la norma como tal. Un caso perfectamente visible es el de esta sentencia, en el cual se establece que un derecho fundamental no puede ser negado por una sentencia ejecutoriada. La lógica jurídica se ha convertido en una ciencia fundamental para legisladores, jueces, jurisprudencias y abogados, porque la misma determina la metodología que rige la norma legal empleada en los procedimientos jurídicos, sustentado en la correcta aplicación de la lógica, instituyendo así la valoración del raciocinio y la ponderación ética de quienes ejercen el derecho. 3. Mi nombre es Priscila Ferrín y les voy a hablar sobre el análisis constitucional de la sentencia en referencia. El presente análisis constitucional se centra en una resolución judicial que aborda la presunta vulneración de derechos fundamentales en el contexto de un error registral. La Corte Constitucional ha examinado 5 problemas jurídicos derivados del caso de la señora Revelo, quien fue erróneamente registrada como fallecida. 1. Vulneración del derecho a la identidad. El primer problema jurídico abordó si la negativa del registro civil de anular el acta de defunción, a pesar de un informe que certificaba la existencia del accionante, vulneró su derecho a la identidad. La Corte determinó que la inscripción del acta de defunción se originó en una orden judicial, por lo que la negativa a anularla no constituyó una vulneración directa del derecho a la identidad en ese aspecto. Sin embargo, se estableció una vulneración al no haberse proporcionado un documento de identidad provisional oportuno, lo que afectó el ejercicio pleno de sus derechos. Posteriormente, la emisión de una cédula con observación corrigió parcialmente esta situación. 2. Vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Se refirió si el registro civil vulneró el derecho a la seguridad jurídica al exigir la vía judicial para la nulidad del acta de defunción, contraviniendo el artículo 76 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles LOGIC. La Corte concluyó que, dado a que la inscripción de la defunción provino de una orden judicial ejecutoriada, la vía judicial es la idónea y conforme a los artículos 70, 76 y 82 de la LOGIC para impugnar dicho acto. Por ende, la actuación del registro civil se ajustó a la normativa, no configurándose una vulneración a la seguridad jurídica. 3. Vulneración del derecho al acceso a bienes y servicios públicos de calidad. El registro civil vulneró el derecho del accionante al acceso a bienes y servicios públicos de calidad a mantenerla registrada como fallecida y obstaculizar la obtención de un documento de identidad. La Corte falló que la omisión del registro civil de proporcionar un documento de identidad provisional y de brindar información adecuada sobre cómo obtenerlo constituyó una deficiencia en la calidad del servicio, afectando su capacidad para ejercer derechos fundamentales, confirmándose la vulneración de este derecho. 4. Idoneidad de la acción de protección. El cuarto problema jurídico evaluó si la acción de protección era la vía adecuada y eficaz para tutelar los derechos del accionante. Se determinó que si bien existe la vía civil para la anulación de actas de defunción derivadas de sentencias de muerte presunta, la acción de protección sí es el mecanismo idóneo y eficaz para tutelar aspectos como la entrega de un documento de identificación y el acceso a bienes y servicios públicos de calidad. En este sentido, la acción de protección fue procedente para los fines señalados, aunque no para la anulación directa del acta. Quinto, reparación integral. Finalmente, un quinto problema jurídico no previsto inicialmente se centró en la forma de reparación.
A pesar de que la medida principal de reparación, la emisión de un documento provisional, ya había sido cumplido, la Corte ordenó al Registro Civil ofrecer disculpas públicas a la afectada. Adicionalmente, para evitar futuras vulneraciones, se dispuso la capacitación de los funcionarios del Registro Civil y la difusión de la sentencia en los portales web institucionales por un periodo de 6 meses. Asimismo, se revocó parcialmente una sentencia anterior que no había reconocido la vulneración del derecho a la identidad. Como conclusión, en este caso, ilustra la compleja interacción entre el derecho a registrar y los derechos constitucionales a la identidad, la seguridad jurídica y al acceso a servicios públicos. La resolución subraya la importancia de la actuación diligente y conforme a la ley de las normas e instituciones públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, aún frente a errores derivados de procesos judiciales. Muchas gracias.